Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. Soy Enrique y en este vídeo os voy a contar cómo construir una calefacción diésel estacionaria para nuestros vehículos Overland. Bueno, pues este es el calentador, es una unidad de 5 kilovatios. Como veis ya está usada porque la teníamos instalada, pero bueno, vamos a volver a instalarlo para hacer este vídeo. Y ya de paso hacemos algunas mejoras. Esta unidad tiene un mando, como veis, con pantalla LCD, que aunque es cierto que permite muchas opciones, tiene un menú muy engorroso y es una fuente de problemas. La calefacción de serie viene con un depósito de combustible de plástico, pero es muy grande y no nos entra en la caja, por eso nosotros hemos elegido este otro depósito de metal, mucho más compacto y que proviene de un generador eléctrico. En cuanto a la caja, hemos elegido esta de aluminio, que tiene un peso muy contenido y además pues no se oxida y la podemos llevar tanto en la vaca como dejarla en el exterior. Y por último tenemos el resto de accesorios que vienen con el kit, como son la bomba, los manguitos, la manguera y el tubo de escape. Lo primero que tendríamos que hacer son los agujeros en la caja para acomodar todas las piezas o los elementos de la calefacción. En nuestro caso, como veis, ya los tenemos hechos, porque como he dicho antes, la calefacción ya la teníamos instalada, así que bueno, nos ahorramos esos pasos, pero como veis es muy sencillo hacer un par de agujeros. Uno va a la toma de aire y el otro iría a la salida de aire caliente. Para sujetar la calefacción a la caja, pues simplemente he utilizado unas pletinas en forma de L, que he sujetado con unos tornillos y unas tuercas. Y algo parecido hacemos con la bomba, simplemente un tornillo y una tuerca. Y lo que sí es importante es que hagamos la instalación de la bomba con un ángulo ascendente. Normalmente dicen que entre 33 y 45 grados, y esto es fundamental para el correcto funcionamiento de la bomba. Lo siguiente sería instalar el depósito. Como veis, encaja bastante bien, es muy compacto, pero tenemos que sujetarlo de alguna forma. Así que lo que vamos a hacer es un soporte para sujetarlo a la altura adecuada. El depósito tiene dos tornillos que nos van a ayudar a sujetarlo a la caja, pero estos están en ángulo, así que tenemos que medir dicho ángulo para hacer el soporte de forma adecuada. Para fabricar el soporte vamos a utilizar esta chapa, que es suficientemente rígida para aguantar el depósito, pero bastante flexible como para que la podamos doblar con la forma deseada. Lo primero que hacemos es marcar la medida exacta para ahora cortarla y después darle la forma que necesitamos. Por último, hacemos los agujeros para que cuadren con los tornillos del depósito y ya solo falta acoplarlo. Primero comprobamos que todo encaja bien y después lo desmontaré y lo pintaré para que no se oxide, porque si no esta chapa pues se va a oxidar enseguida. Como veis, ahora el depósito encaja perfectamente y
queda a la altura exacta para poder cerrar la tapa. Por último hacemos los agujeros para atornillar el soporte del depósito ya pintado y con esto terminar esta parte de la instalación. Ahora vamos a instalar el manguito de combustible. Nosotros hemos sustituido el que viene de plástico porque es más para un conducto muy largo o una instalación en furgoneta por este de silicona, ya que es muy corto y bueno, pues es mucho más cómodo. Como veis, el filtro va entre el combustible y la bomba para que no le llegue suciedad tampoco a la bomba y nos pueda durar más. Y el siguiente manguito va de la bomba a la calefacción y no tiene más. Ahora vamos con el tubo de escape. Nosotros lo hemos sacado directamente desde la calefacción fuera de la caja por este agujero. Y aparte de encajarlo bien, pues le ponemos una brida metálica y lo apretamos para que no se nos suelte. Ahora vamos con el manguito del filtro de aire. Este manguito es también metálico y como veis, bueno, ya le tenemos un poco dañado y lo suyo sería sustituirlo, pero bueno, creo que aún le queda algo de vida. Vamos a encajarlo a la calefacción e igualmente le ponemos una brida metálica y lo apretamos bien. Y la toma externa, como veis, la atornillamos también a la caja y lo que es importante es que vaya a este lado, no al lado del escape, para que no entren humos por aquí, ¿no? El aire tiene que estar limpio en esta entrada. En cuanto al escape, al final he decidido cortarlo porque siempre se nos enganchaba en cualquier cosa que lleváramos en el coche y dejarlo a ras. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona esta modificación. Ahora vamos ya con la parte eléctrica y lo primero que hacemos es instalar el enchufe de corriente. En este caso he utilizado este conector que es mucho más robusto porque el que trae de serie siempre acababa dándonos problemas, se soltaba o hacía mala conexión. Con este conector seguro que ya no vamos a tener más problemas. En cuanto al conector del mando remoto nos ocurre lo mismo. Lo que viene de fábrica es muy endeble y con este tipo de instalaciones acaba por desconectarse o dar fallos. Así que hemos decidido poner este conector mucho más robusto, metálico y que se acopla mucho mejor a la caja. Soldamos los cables al conector para una conexión óptima y mucho más segura. Ahora vamos ya a conectar la salida de aire caliente. Lo que vamos a hacer es cortar un tramo pequeño porque tenemos que empalmar la calefacción con la salida de la caja. Para hacer este empalme vamos a utilizar un tubo de PVC donde vamos a sujetar el tubo flexible con estas bridas metálicas. La parte del tubo de PVC saldrá por el agujero de la caja y la parte del tubo flexible la sujetamos a la salida de la calefacción con otra brida. Ahora ya solo nos falta conectar el arnés, así como la bomba, y llenar el depósito de combustible para poder utilizar nuestra calefacción. Y con esto ya estaría lista para usar. Vamos a salir al campo y os vamos a hacer una demostración de cómo colocamos nuestra estufa en nuestro Jeep Grand Cherokee.
Para empezar a disfrutar de nuestra calefacción solo tenemos que dejar la caja en el suelo y conectar ambos cables. El primero, que es el del control remoto, que pasamos a la tienda para poder ajustar la temperatura. Además, en él va el termostato, con lo cual es imprescindible que esté dentro de la tienda. El siguiente es el cable de corriente. Lo conectamos a la toma de 12 voltios del coche. Y ya por último conectamos el tubo de la salida de aire caliente, que estiramos hasta que nos llegue a la ventana de la tienda. Bueno, y así es como montamos nuestra calefacción diésel en nuestro vehículo Overland. Como veis, es una instalación bastante sencilla y lo mejor de todo es que no tenemos que homologarlo, ya que bueno, es imposible homologar en este tipo de vehículos y sobre todo estas calefacciones. Y bueno, pues como lo llevamos externamente y va todo metido en una caja, no hay necesidad de homologación. Nosotros con este tipo de instalación viajamos el año pasado hasta los Balcanes. Estuvimos en Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro y todo esto en invierno. La verdad es que funcionó bastante bien, pero tiene el problema para mí del mando remoto, que el menú es un desastre. Nos dio bastantes problemas, muchas veces no podíamos ajustar la temperatura bien, pasábamos calor por la noche, luego frío. Entonces, sinceramente, esto es una opción bastante económica, que si no tenemos presupuesto está muy bien, pero si queremos algo serio, profesional y que no nos dé problemas, yo iría por algo como las que monta Eurocamper, que también es un sistema muy parecido y no nos va a dar ningún tipo de problema y tenemos total fiabilidad. Así que bueno, amigos, ya lo veis, es una opción muy viable, pero sabiendo los problemillas que podemos tener al final. Que cuando estamos a 5 bajo cero, tener que cambiar un cable o ajustar cualquier tipo de cosa es un verdadero infierno. Así que bueno, espero que os haya gustado la instalación y si tenéis cualquier duda, pues en los comentarios abajo podéis dejarnos vuestras preguntas. ¡Hasta luego!